Buenos días. El Fondo Mi Vivienda agradece la asistencia de las entidades técnicas en la charla por la convocatoria 1A22. Iniciamos la charla con la presentación del ingeniero Carlos Tábara, jefe del Departamento de Proyectos Sociales del Fondo Mi Vivienda. Adelante, Carlos. Buenos días con todos los asistentes. En esta oportunidad vamos a conversar sobre la convocatoria sujeta a condición en la modalidad de construcción en sitio propio del programa Techo Propio. Esta convocatoria sujeta a condición es sobre la primera convocatoria del año 2022. Vamos a dar inicio con el proceso de solicitud de autorizaciones con fines operativos a cargo de Noelia Puente, jefa del Departamento de Coordinación Macrorregional. Buenos días. Gracias, Carlos. Buenos días, señores. Como lo indicó Carlos, mi nombre es Noelia Puente de la Vega Macedo, jefe del Departamento de Coordinación Regional. Me acompaña en este día la señorita Paola Peña. Ella es asistente de programas sociales y ambas pertenecemos a la gerencia comercial del Fondo Mi Vivienda. Respecto a la primera convocatoria a nivel nacional para el año 2022 en la modalidad de construcción en sitio propio, aprobada con resolución ministerial 039-2022 Vivienda, es importante indicar que esta convocatoria, sujeta a condición, alcanza a las entidades técnicas y a la población a nivel nacional que cumplan con el reglamento operativo vigente para el otorgamiento de hasta 3.298 bonos familiares habitacionales. Respecto a las inscripciones, es importante indicar que la apertura de las inscripciones va a ser comunicada oportunamente a través de la página web, el portal web del Fondo Mi Vivienda, y estas inscripciones van a cerrar cuando se alcance la cantidad de 4.947 inscripciones, es decir, el 50% más de los BFHs convocados, ¿no? El 50% más de los 3.298 BFHs convocados son 4.947 inscripciones. Cuando se alcance este número, la convocatoria cierra a efectos de inscripciones de grupos familiares. Respecto al plazo de vigencia de la condición de grupo familiar elegible, esta va a culminar cuando se alcance la cantidad de BFHs ofertados, es decir, 3.298 BFHs. Por eso es muy importante que se registren la cantidad de grupos familiares a los que se va a dar atención, ya que los que no alcancen esta cantidad de BFHs pierden su condición de elegible al cubrirse la cantidad de BFHs ofertados. Respecto a la autorización con fines operativos, en base a la segunda disposición complementaria final de la RM 120-2020 Vivienda y Modificatorias, las entidades técnicas van a poder inscribir a grupos familiares en esta convocatoria. De acuerdo a esta segunda disposición complementaria, las entidades técnicas pueden inscribir el 10% más, el 10% de los BFHs convocados, es decir, 330 BFHs. Inscripciones. Perdón. ¿Cuáles son los requisitos para la autorización con fines operativos? En siglas AFO, ¿no? Autorización con fines operativos para la inscripción de grupos familiares en el sistema Techo Propio del Fondo Mi Vivienda. El primer requisito es que la entidad técnica
se encuentre con el estado vigente, sin sanciones a la fecha de presentación de la solicitud. Segundo requisito, la entidad técnica debe contar con código de registro vigente en la convocatoria. Esta convocatoria se ha denominado 1A-22. Tercer requisito, presentar la solicitud de AFO firmada por el representante legal de la entidad técnica, por el representante legal de la entidad técnica, no un subgerente, no, el representante legal, por favor. 4, anexar la copia simple del DNI o de corresponder, si es extranjero, del carnet de extranjería. Y 5, presentar la vigencia de poder del representante legal de la AET. Esta vigencia no debe ser mayor a 90 días de expedida. El día de ayer, 30 de junio, a través de la página web, se emitió el comunicado dirigido a las entidades técnicas en el cual se indica que pueden ingresar sus solicitudes de autorización con fines operativos para participar en esta primera convocatoria. Entonces, nosotros estamos recibiendo estas solicitudes desde el día de ayer en adelante, las cuales van a ser ingresadas por la mesa de partes virtual del Fondo Mi Vivienda, siempre y cuando cumplan con estos requisitos, los que ya he enumerado, del 1 al 5, ¿no? No tener sanciones a la fecha de presentar la solicitud, que tenga código en la convocatoria vigente, solicitud que está colgada en la página web, en el comunicado hay un link donde les va a llevar a descargar la solicitud. Tiene que ser ese modelo, por favor, firmada por el representante legal, la copia simple del DNI o carnet de extranjería de corresponder y la vigencia de poder del representante legal. De manera opcional, y se lo recalco, opcional, siempre y cuando ustedes deseen mantener la custodia de los formularios de inscripción, pueden llenar los anexos 1 y 2. El anexo 1 es la declaración jurada de veracidad de la información y el anexo 2, compromiso de responsabilidad solidaria. Siempre y cuando ustedes opten por la opción de custodiar los formularios de inscripción. Estos dos anexos deben estar legalizados notarialmente. Como les comento, esto es opcional. De lo contrario, ustedes están obligados a enviar las solicitudes, los formularios de postulación de inscripción de los grupos familiares que ustedes registren en original y deben ser ingresados en la mesa de partes presencial del Fondo Mi Vivienda debidamente foliados, ¿no? Eso es, tienen las dos opciones respecto a los formularios de inscripción. O ingresarlos en original, debidamente foliados, en la mesa de partes presencial, o de lo contrario, optar por la opción de presentar los anexos debidamente legalizados, ¿no?, en notaría. Recalcar, como les indiqué previamente, que estas solicitudes de AFO solo se ingresan a través de la mesa de partes virtual. Mesa de partes virtual @mivivienda.com.pe. Por favor, no poner en copia a otro buzón o a personas, solamente a esta dirección. Es importante también que nosotros vamos a recibir sus solicitudes, vamos a ir trabajando con la creación de los usuarios y las claves, ¿no? Pero sí es requisito que se presente la solicitud original para la entrega, para el envío de los accesos, ¿no? La solicitud original la entregan por mesa de partes presencial, ¿no? Pero pueden adelantar su atención. Esta atención es por la mesa de partes virtual y se les generará un número de expediente. Voy a dar pase a la señorita Paola Peña para poder reforzar el llenado de la solicitud de accesos con fines operativos, autorización con fines operativos.
A ver, buenos días. A ver, un momentito. Ya, ahora sí. Buenos días. Bueno, esa es la solicitud que ya está colgada en la página web a través del comunicado. Sí se les pide que por favor no modifiquen el formato de la solicitud. En algunos casos bueno, se está recibiendo solicitudes parchadas. Por favor, esas van a ser rechazadas. No pueden adulterar ese formato. Lean muy bien los compromisos en la solicitud, en la primera parte, sobre todo no transferir el usuario asignado que se les brinde, no debe ser compartido con terceros, las únicas personas autorizadas para hacer uso de esos usuarios son los que ustedes indican aquí en la solicitud. Bueno, la información que deben marcar es la razón social, tal cual aparece en la SUNAT. Número de RUC, por favor tengan mucho cuidado al digitar el número de RUC. El código del ET en la convocatoria vigente, ustedes ya pueden sacar su código, inscribirse en la convocatoria 1A22. Pues ese código que les genera el sistema en la zona segura, ese código tal cual lo colocan en este punto. Luego lo que es la dirección, razón social, en la parte de dirección, razón social, ponen la dirección tal cual figura en su ficha RUC o en la SUNAT, ¿no? Que está en consulta RUC. Tal cual, todo, departamento, provincia, distrito, algún teléfono celular de referencia. En la sección dirección de la oficina de registro, acá sí puede ser la misma dirección o puede ser una distinta, que será en donde van a atender a los grupos familiares, donde va a ser su oficina, en donde se pueden acercar los grupos familiares para, en todo caso, registrarse. Departamento, provincia, distrito, teléfono celular también de referencia de la oficina de registro. Luego, aquí aparece lo que es correo electrónico. Por favor, aquí solo pongan un correo electrónico, no pongan 2 o 3, solo uno. Porque este es el correo en donde se va a remitir el usuario y la contraseña para su acceso al sistema. Luego se pide el representante legal. En caso sea una persona natural, colocarán el nombre normal de la persona natural, pero estos campos siempre tienen que estar llenados. Acá pondrán nombres, apellidos, DNI del representante legal, teléfono celular, luego lo mismo de la persona de contacto, nombre, apellidos, DNI, teléfono celular, y también de la persona autorizada. La persona autorizada es la que va a tener el usuario y la contraseña para inscribir en el sistema, siendo la única autorizada. No pueden transferir sus usuarios. Este espacio sí que dice uso interno, usuario asignado, debajo, esto que está acá debajo en este espacio, esto lo dejan en blanco, acá no tienen que agregar absolutamente nada. Solo llenan de la persona autorizada los nombres, apellidos, hasta DNI. ¿Puede ser la misma persona en los tres campos? Sí, puede ser la misma persona en los tres campos, siempre y cuando, por favor, la persona autorizada sea realmente la que va a registrar en el sistema. Firma y sello del representante legal. En cuanto a los anexos también tiene que llenar ahí todos los campos y recordar que debe estar la firma legalizada notarialmente, ¿no? También se han estado recibiendo algunas solicitudes en donde solo esa firma tiene una firma simple y no está legalizado notarialmente.
A ver, ahora vamos con unas recomendaciones de lo que se ha estado recibiendo. Ya, al remitir los documentos, por favor, por mesa de partes virtual, no pongan en copia el buzón de acceso. O sea, el buzón de acceso es solo para consultas. No se va a adelantar ninguna revisión de documentos por esa vía, es solo para consultas. Y los que hayan enviado solo el buzón de accesos, por favor, enviarlo como se está indicando, por mesa de partes virtual, para poder ir revisando la documentación, y sí o sí lo tienen que regularizar por mesa de partes presencial. Si es que no, nosotros cuando ya se vaya a otorgar los accesos, no tenemos el original de su solicitud, no les va a llegar ningún acceso. Luego, los anexos 1 y 2 son opcionales. Solo si la entidad técnica se está comprometiendo a custodiar los formularios de inscripción de los grupos familiares en original, de los que vayan a registrar en el sistema. Si no presentan esos anexos, normal pueden continuar con el envío mensual de los formularios de inscripción originales a través de mesa de partes presencial del Fondo Mi Vivienda. Deben llenar todos los campos de la solicitud, así sea persona natural y se entiende que no tiene propiamente un representante legal porque la entidad técnica es una persona natural, igual este espacio lo tienen que llenar. Como también se había indicado, si el representante legal es la misma persona de contacto y o la persona autorizada, en los 3 campos deben llenar la misma información, ¿no? Consignar solo un correo electrónico. En algunos también se han puesto 2 o 3 correos y ello no es correcto. Solo un correo, que es a donde se le va a enviar el usuario y la clave. Es importante indicar que el usuario, solamente se envía un solo usuario, y este usuario va a poder conectarse a través de una PC o una laptop, solo sesión única. Si se conecta ese mismo usuario, su usuario, en otro dispositivo, este usuario se va a bloquear. Entonces, evitemos, por favor, estar colocando y tratar de loguearse en otro equipo. Otra recomendación importante y que también hemos venido y reiterarles es que por favor los anexos 1 y 2, que son opcionales y tienen que venir firmados notarialmente, tienen que hacerlo si van a optar por esa opción, ¿no? Hemos recibido solicitudes y los anexos sin legalizar, entonces no estamos brindando esa atención. Es importante ello, por favor, que lo tengan en consideración. Como se indicó, los formularios de inscripción tienen que entrar por la mesa de partes presencial debidamente foliados. Respecto al registro de grupos familiares, se les hará llegar una invitación para los días 12, martes 12 y 14 de julio, misma hora, 11 de la mañana, para poder realizar la capacitación respecto al registro de grupos familiares en el sistema Techo Propio. Vamos a enviar la comunicación con anticipación, por lo que esperamos su participación. Bueno, por mi parte, eso sería todo. Están aquí las principales recomendaciones a fin de poder atender sus solicitudes para el registro de grupos familiares con accesos, autorización, con fines operativos, ¿no? Gracias. Buenos días, gracias, Noelia. Sí.
Como ya lo ha comentado Noelia, la primera etapa de esta convocatoria sujeta a condición es la solicitud de autorizaciones con fines operativos para todas aquellas las entidades técnicas que quieran registrar grupos familiares, ¿no? Las personas que no quieran generar estos accesos pueden guiar, orientar a sus familias, a las familias con las cuales ya tengan contacto, que se pueden inscribir en un centro autorizado. Siguiente, por favor, Katy. Esta convocatoria se ha elaborado un cronograma o un calendario aproximado con fechas aproximadas en las cuales se podemos identificar que el 17 de junio era el último día para solicitar asignación y desembolso, como todos lo saben. Del 17 al 23 se hizo un proceso de asignación. El lunes 27 de esta semana se determinó cuántos BFHs a convocar. Se realizó la primera charla con el total de entidades técnicas el día martes 28. Asimismo, se hizo una mesa de trabajo con los representantes de los gremios de entidades técnicas. El día de ayer se inició la inscripción en la convocatoria 1A22. Ya hay un gran aforo, más de 700 entidades técnicas han solicitado o se han inscrito en la convocatoria 1A22. También el día de ayer mismo se inició o se comenzó a recibir solicitudes de autorización con fines operativos. El día de hoy se realiza la segunda charla para entidades técnicas sobre estas condiciones o las disposiciones en las cuales se van a atender esta convocatoria sujeta a condición. A partir del 4 de julio al 17 de julio va a haber un plazo que se va a hacer una implementación del sistema, y el 18 de julio aproximadamente se está dando el inicio del registro de grupos familiares. Por lo tanto, esta implementación del sistema también les sirve a ustedes como entidades técnicas para que tengan un plazo de preparación, de elaboración, de planeamiento, ¿no? Luego del 18 de julio, que es el inicio, no es que en un solo día se inscriban, sino es el inicio, en adelante va a ser la evaluación de las solicitudes de registro de grupo familiar, que de acuerdo a la norma, el Fondo de Vivienda tiene 10 días hábiles. Una vez que culmina el plazo de evaluación y es declarado elegible, las entidades técnicas van a poder registrar su proyecto, que aproximadamente se calcula que debe iniciar el 4 de agosto, donde ustedes soliciten el número de atención para registrar su proyecto. El Fondo de Vivienda va a evaluar desde a partir del día siguiente, que es el 5 de agosto. En adelante continúan los plazos que son un poco más amplios, que es el levantamiento de observaciones, el depósito del ahorro y la solicitud de asignación y desembolso, que como ustedes saben, estos tres procesos o estas tres actividades se realizan en un mismo plazo, que es de 57 días. 57 días como máximo. Entonces, si tomamos el plazo máximo, las entidades técnicas tienen hasta el 30 de septiembre para poder subsanar las observaciones de corresponder, depositar el ahorro y solicitar asignación y desembolso del BFH. Posterior a este proceso, se tiene lo que es la asignación y desembolso respectiva, aproximadamente el 11 de octubre, luego la ejecución de la vivienda, que ya básicamente es abril del 2023, los 180 días. Luego de la ejecución, las entidades técnicas tienen un plazo para solicitar la liberación de garantías. Este plazo máximo es de 90 días, por lo que llegaría a julio del 2023. Siguiente, por favor. El proceso, como todos lo saben, es similar. El Ministerio publicó esta convocatoria en febrero del 2022, en la cual se establecía que hasta el 17 de junio del 2022 las entidades técnicas tenían como fecha máxima para presentar solicitud de asignación y desembolso para los grupos familiares que no habían sido atendidos en las convocatorias pasadas. Ese saldo o esa cantidad de fechas que no hayan sido otorgados se disponía para nuevos grupos familiares, ¿no? Entonces, como les expliqué en el calendario, ustedes van a poder inscribir aproximadamente a partir del 18 de julio grupos familiares. La mayoría ya se
Una gran mayoría ya se registró como entidad técnica, ya tienen sus códigos de test, están esperando la elegibilidad de esa familia para que puedan suscribir el contrato de obra y que la entidad técnica pueda elaborar su proyecto. Para la solicitud del registro de proyecto, ya deben tener una carta fianza de serie de oferta cargada en el sistema y presentada por mesa de partes de forma física. Recuerden, si ustedes van a ingresar una carta nueva en ese momento, como la norma establece que debe tener 120 días de vigencia, ¿no? Desde el día que ingresa al fondo Mi Vivienda. Ya recuerden, hay algunas entidades técnicas que les dan la carta fianza el día de hoy por 120 y recién lo ingresan la otra semana a partir del martes, miércoles, y cuando ingresa al fondo de vivienda ya no cumple los 120 días. Entonces tengan bastante cuidado. Los 120 días cuentan desde el ingreso al fondo Mi Vivienda. Otra cosa más y un dato importante que deben tener en cuenta. Si ustedes como entidades técnicas tienen cartas fianzas ya registradas en el sistema que quizá lo utilizaron para febrero o marzo, deben tener en cuenta que si las quieren utilizar para presentar proyectos a partir de agosto, la carta fianza debe tener como mínimo una vigencia mayor a 60 días, ¿sí? Que asegura el plazo desde que ingresa el proyecto hasta que levanten las observaciones y lleguen al desembolso. Entonces, ya sabe, si su carta fianza vence en agosto, no van a poder utilizarla. Si su carta fianza vence en septiembre, pues tienen que calcular, como mínimo deben tener más de 60 días a partir del día que registran el proyecto, ¿sí? El día que registran en zona segura y colocan fecha de atención, ese día debe sumarse más de 60 días. Una vez que ustedes soliciten su fecha de atención, el Fondo de Mi Vivienda evalúa la solicitud de registro proyecto y podría tener 4 tipos de pronunciamiento. Los proyectos pueden ser rechazados porque le faltó algún requisito. La norma establece que los proyectos son devueltos o rechazados a las entidades técnicas en caso no adjunten los requisitos o que no se encuentre completo, ¿no? Luego están los proyectos por evaluar y los proyectos observados. Los proyectos por evaluar son todos aquellos que generan cierta incertidumbre al momento de la evaluación y piden quizá una aclaración por parte del ET o se debe revisar algo adicional. Los proyectos observados son todos aquellos que se encuentran completos y que mantienen alguna observación en los requisitos. Y por último, los proyectos aprobados, que esta es la finalidad. La finalidad de estas charlas, de estas capacitaciones, es que todos los proyectos que ingresen al Fondo Mi Vivienda sean revisados y aprobados en primera instancia. Recuerden que si tienen proyectos observados y no los subsanan, van a perder su carta fianza de serie de oferta, porque esta se debe ser ejecutada. Una vez que tengan los proyectos aprobados, ustedes deben entrar a zona segura y solicitar la asignación y desembolso, presentando ya la carta fianza de fiel cumplimiento. Esta carta fianza se carga también a través del sistema y se presenta por mesa de partes física. El Fondo de Mi Vivienda evalúa esta solicitud de asignación y desembolso, en donde si se encontrara observado, les notifica las observaciones, ustedes tienen que subsanar. De no subsanar, se ejecuta la carta fianza de serie de oferta. Recuerden, la carta fianza de serie de oferta es la que asegura que todo proyecto que ingrese al Fondo de Mi Vivienda llegue al desembolso del BFH, ¿no? Luego, si estuviera aprobado, el Fondo de Mi Vivienda asigna y desembolsa el ahorro más el BFH. En ese mismo momento, ustedes como entidades técnicas pueden solicitar la devolución de la carta fianza de serie de oferta. A partir del día siguiente del desembolso, inicia el plazo de ejecución de obra, que actualmente son 180 días. Una vez culminado este plazo, las entidades técnicas tienen 90 días para solicitar la liberación de la carta fianza, ¿ya? Acompañado con un informe final. Entonces, hay 2 procesos que tienen plazos de 180 más 90 días, o sea, mejor dicho, la entidad técnica tiene 2 procesos en 270 días. Una vez que culminan estos procesos, presentan su solicitud y se libera la garantía. Datos importantes a tener en cuenta en esta convocatoria. Se mantiene el horario de zona segura. Esta zona segura es para el registro del proyecto, asignación y desembolso. Recuerden, solo para los procesos de registro del proyecto y asignación y desembolso. El horario es de 8:30 a 6 p.m.
Nuevamente, el horario de zona segura es para los procesos de registro de proyecto y solicitud de asignación y desembolso. Al día de ayer, al cierre del día de ayer, hubo 798 entidades técnicas registradas con código de T en la convocatoria 1A22. Asimismo, recuerden que para esta convocatoria, de acuerdo a la resolución ministerial 404 del 2021, el ahorro mínimo es de 0.023 UITs, 105 soles con 80 centavos, pero es ahorro mínimo, no es monto fijo, es a partir de ahí en adelante. También, de acuerdo a la resolución 039-2022 vivienda, se modifican los plazos de ejecución en la cuales les otorgan a las entidades técnicas 180 días calendarios para ejecutar la vivienda y 90 días calendario para solicitar la liberación de la garantía. Recuerden que para solicitar el registro de los proyectos en esta convocatoria que iniciará a partir de agosto, tiene que ser a través de zona segura y esta zona segura les va a brindar un número de orden. Esto para mejor transparencia y para que puedan tener un mejor seguimiento las mismas entidades técnicas. Ustedes también van a poder consultar los grupos familiares con fecha de atención donde están todas las familias de todas las entidades técnicas que han registrado proyectos. Esto también está en zona segura. Asimismo, reitero esta parte que se encuentra con negrito, es que la solicitud, cuando ustedes quisieran o quieran registrar un proyecto, deben haber verificado que la carta fianza de serie oferta tiene una vigencia superior a los 60 días. Nuevamente, si ustedes registran un proyecto, por ejemplo, el 4 de agosto van a ingresar a registrar el proyecto, deben asegurarse que como mínimo debe estar al 4 de octubre la carta fianza, ¿no? A superior a ello, o sea, superior a los 60 días. El ingreso de levantamiento de observaciones es a través de zona segura, no se realiza ni por correo electrónico, ni por mesa de partes física, ni por mesa de partes virtual. Es solo a través de zona segura y solicitando nuevamente su fecha de atención. El plazo de levantamiento de observaciones es el mismo que para solicitar la asignación y desembolso, son 57 días, que mantiene los 45 días con una posibilidad de ampliación de 12 más. Las viviendas de interés social se pueden construir con sistemas constructivos convencionales, que son todos aquellos que están regulados en el Reglamento Nacional de Edificaciones, o también con sistemas constructivos no convencionales, que son propuestos por el CENSICO y aprobados por el Ministerio de Vivienda bajo resolución ministerial. La resolución ministerial 016 en 2021, que era aquella que efectuaba el autovalúo, tuvo vigencia solo hasta el 31 de diciembre del 2021. Por lo tanto, para este año 2022, el autovalúo es un requisito obligatorio, ¿ya? Su vigencia como mínimo de 2 años. También para todo el año 2022, la licencia de edificación es un requisito obligatorio. Para los casos que puedan utilizar una licencia automática, recuerden que el formulario único de edificación tiene que tener el sello o el cargo de recibido por parte de la municipalidad y también el número de resolución de licencia y con las firmas que correspondan. El área mínima a techar para todas las viviendas de interés social son de 35 metros cuadrados sin considerar alero. Para las personas o para las entidades técnicas que utilicen sistemas constructivos no convencionales o que no permitan el crecimiento progresivo vertical, o mejor dicho, quizá tengan cobertura de material ligero, las viviendas como mínimo deben ser de 42 metros cuadrados sin considerar aleros. Cuando vayan ustedes a presentar un proyecto con sistemas constructivos no convencionales, les recuerdo que deben adjuntar junto a los planos la resolución ministerial con la cual se aprueba este sistema constructivo no convencional. Para los casos que el motivo del BFH sea PRA, el área mínima construida son 50 metros cuadrados.
Y para los casos del BFH, sean que la vivienda de interés social se encuentre ubicada en el Brain o Huancavelica, el área mínima construida y techada sin considerar alero es de 35 metros cuadrados. Doy pase a la arquitecta Catalina Valencia para que les pueda explicar el proceso que deben seguir para el registro de entidad técnica y registro de proyecto a través de zona segura. Buenos días con todos. Bueno, aquí vamos a hacer un recordatorio de la generación de código de la entidad técnica para la convocatoria, ¿no? En este caso, esta imagen es de la zona segura. Ustedes al ingresar a su zona segura en la sección entidad técnica, mi información, podrán seleccionar en la sección convocatoria, la convocatoria a la cual desean inscribirse, en este caso sería la 1A-22, y al seleccionarla, solo basta con hacer clic en la sección participar en convocatoria para que así ya puedan generar su código en la respectiva convocatoria. Un momento. Bueno, continuando, ahora sí, ya luego de haber obtenido el código en la convocatoria, procedemos a registrar un proyecto. ¿Cómo se realiza ello? Igualmente, en la sección de entidad técnica, registro de proyecto, colocamos aquí el número de DNI del grupo familiar, ¿no? Elegible. Y eso sí, hay que siempre seleccionar la convocatoria en la cual se encuentra elegible el grupo familiar. Y entonces nos aparecerá, al dar clic en buscar, nos va a aparecer ahí el grupo familiar, ¿no? Con sus datos. Para que así podamos habilitar, al dar clic en el botón acción, nos va a habilitar para poder completar todos los campos, o mejor dicho, todos los documentos que intervienen en el registro de proyecto. En el caso de la solicitud de registro, que viene a ser la primera casilla, completamos todos los datos correspondientes al predio, con el cual ha sido elegible el grupo familiar, ¿no? Con el cual fue elegible el grupo familiar. Aquí lo que siempre recalcamos es la ubicación de las coordenadas XY. Recordar que primero se tiene que colocar ya sea el número entero con los decimales y al final recién colocar el signo y negativo para que así les permita grabar correctamente. Una vez completado todos estos campos, damos clic en guardar y se confirma con el sí grabar la información. Luego continuamos con la sección del contrato de obra. De igual manera, aquí completamos todos los campos referente a la entidad técnica, al proyecto, ¿no? Ya sea área construida, área techada, el valor del terreno, el valor de obra. Acuérdense que el valor de obra tiene que estar considerado con el monto del bono más el ahorro, para que al momento de que ustedes le den calcular el bono y monto de ahorro, les aparezcan los números aquí. De considerar un monto errado aquí en el sentido de que por decir sea inferior al bono, efectivamente aquí le aparecerá, no le va a aparecer error, solamente les aparecerá 00. Pero eso tienen que verificar bien que el valor de obra es el monto del bono más el ahorro. También tenemos la sección de los hitos. Recordar que ahora con la implementación del monitor BIS, se les recuerda que tienen que indicar aquí el tiempo estimado que le va a tomar el primer hito, ¿no? En este caso, cimentación. Suponiendo que la cimentación, ustedes indiquen que es un plazo de 30 días, deben indicar así en todos los hitos. Recordar que el plazo máximo de la ejecución de la vivienda es de 180 días. Entonces, la suma del total de días que ustedes indiquen en los hitos no debería de exceder los 180 o en su defecto los días que ustedes determinen que va a tomar el tiempo de ejecución de la vivienda. Finalmente, de igual manera, se da a grabar y al confirmar el OK, ya estaría apareciéndoles finalmente al lado del check, luego de estar completo, le aparecería la imagen de la impresión para que ustedes puedan descargar el contrato y así lo puedan imprimir y realizar las firmas pertinentes.
Continuamos con la memoria descriptiva y presupuesto. De igual manera, aquí colocamos en sí cuáles vendrían a ser los acabados de la vivienda, ¿no? Si va a ser losa aligerada, armada, los tipos de muros, ¿no? Los aparatos sanitarios y todo lo que indique. De igual manera, al confirmar, ya una vez que ustedes han completado todo ello, dar clic en grabar para que ya confirmen y los datos queden registrados. Igualmente, al terminar de completar toda esta sección, les aparecerá al ladito la imagen de la impresora para que ustedes puedan descargar el formato y así lo puedan imprimir. Y finalmente tenemos el campo de los documentos digitales. Ahí es donde ustedes tienen que realizar la carga de sus documentos, en este caso la solicitud de registro de proyecto, contrato, el formato del autoavalúo, el contrato de obra, la carta fianza, bueno, en este caso la licencia de construcción y los planos, ¿no? Los cuales vienen a ser los documentos que conforman el expediente de registro de proyecto. Todo ello deben de verificar que esté cargado de manera correcta. Igual una vez que ustedes adjunten el documento, aquí al ladito les va a aparecer como un ojito. Entonces ustedes ahí pueden validar, cuando dan clic en el ojito, pueden validar qué documento están cargando en cada carpeta. Y eso sí, verificar que sea el documento que corresponde de acuerdo a la carpeta, no al nombre de la carpeta que indica. Finalmente, luego de verificar y validar ello, pueden dar clic en guardar para que ya así su información quede registrada. Luego de guardar y al ya estar completo todos los campos, les va a aparecer un cuadrito donde dice finalizar el expediente. Tienen que finalizar el expediente para que así les aparezca ya en la sección solicitar fecha de atención. Esta solicitar fecha de atención también lo encuentran dentro del grupo de registro de proyectos. En la parte más abajo está la solicitar fecha de atención. Ahí les aparecerán todos los expedientes que ustedes han finalizado para que ustedes puedan seleccionarlo y solicitar la fecha de atención respectiva, ¿no? Que seleccionan los expedientes que consideren necesarios, colocan en programar y les va a pedir, bueno, esta pantalla no lo tenemos, les va a pedir que lo vinculen, al tratarse de registro de proyectos nuevos, les va a pedir que lo vinculen a una carta de seriedad de oferta. Como ya se ha indicado, tener en cuenta que le aparecerá sus cartas de seriedad de oferta que se encuentren con el plazo, o sea, que cuenten, ¿no?, con un plazo mínimo de 60 días como vigencia. Si de tener menos días, a pesar de que su carta esté aprobada, no va a ser posible que ustedes seleccionen esa carta de seriedad de oferta. El sistema no les va a permitir. Y bueno, también como se ha mencionado, al ustedes seleccionar la fecha de atención, les van a entregar a cada grupo familiar un número de orden de atención, el cual va a poder ser visualizado por todas las entidades técnicas también en la sección grupo familiar con fecha de atención. Ahí aparecerán todos los números de orden de atención de acuerdo a la convocatoria. Aquí pueden filtrar, en dicha convocatoria pueden filtrar la convocatoria. Bueno, ahora veremos qué documentos se debe tener en cuenta para el expediente de proyecto, para la solicitud de registro de proyecto. El primer documento es la solicitud de registro de proyecto, memoria descriptiva y presupuesto. Esto también es obtenido de la zona segura. Cuando ustedes completan todos sus datos, en el campo de memoria descriptiva y presupuesto, cuando le dan clic en la ventanita de la impresora, les va a aparecer la descarga de este documento, el cual consta de 2 hojas. Recordar, por favor, que tiene que estar firmado ambas hojas por la entidad técnica, el profesional y el grupo familiar. En el caso de que el grupo familiar, si aparece tanto titular como cónyuge y figuren en estado civil soltero, es necesario que ambos firmen estos documentos. Si apareciera casado, solamente es suficiente con la firma del titular. ¿Ya? Verificar ello. También tenemos como segundo requisito el autoavalúo, ¿no? Que tiene que ser emitido por la municipalidad correspondiente. Acuérdense que este autoavalúo no puede exceder la vigencia, no puede ser mayor a 2 años de antigüedad, perdón. Aquí, bueno, lo que validamos es que corresponda al predio, al cual está haciendo el registro del proyecto,
la categoría que pueda presentar una construcción existente, ¿no? En los supuestos de que indique que tiene una construcción existente en categorías A, B o C, deberán adjuntar adicionalmente un informe técnico firmado por el profesional, indicando la situación actual del predio, ¿no? De la construcción existente y sustentando con fotos, ya tantas interiores como exteriores. Tener en cuenta que el área máxima que puede tener esa construcción de esas categorías A, B o C no debería de exceder de los 16 metros cuadrados. Y también en algunos casos nos han presentado autoevalúos de centros emitidos por centros poblados. Ahí también tienen que presentar su resolución municipal en la cual se autorice a dicho centro poblado a hacer la emisión de ese documento, ¿no? Luego tenemos el contrato de obra. De igual manera, el contrato de obra es un imprimible que es descargado de la zona segura luego de que ustedes han completado todos los datos. Este tiene 3 hojas. Igualmente que la solicitud de registro de proyecto se tiene que estar firmado por la entidad técnica y el grupo familiar en todas las hojas. Todas las hojas deben estar firmadas por ellos y que los datos coincidan, ¿no? Si por decir el área de techada y construida indica un 35 metros cuadrados, este debe de estar, debe de coincidir tanto con la licencia y con los planos. No puede haber ahí variación de datos, porque todo se trata del mismo proyecto. Acuérdense también que adicionalmente tienen que presentar, es otro requisito, el cargo de recepción de contrato y proyecto, ¿no? Este quiere decir que ustedes tienen que un contrato de obra y el expediente de proyecto, ya lo cual este acta de conformidad deja constancia de que han realizado eso. Y eso es muy importante porque es una observación que siempre a veces ha sido muy frecuente. La fecha de este cargo de recepción debe de ser igual o posterior a la fecha de la firma del contrato de obra. Luego tenemos a la licencia de construcción. De igual manera, se validan los datos que correspondan al predio al cual está siendo registrado, el área construida, área techada, el nombre del profesional responsable. Acuérdense que el profesional responsable que aparece en la licencia es el profesional que debe de firmar todos los planos. Si no indica la licencia de construcción el nombre del profesional, debe de adjuntar adicionalmente el FUE completo, con el cual usted solicitó la licencia, la entidad técnica solicitó la licencia a la municipalidad. Y de igual manera que el autoevalúo, en el caso de que la licencia de construcción sea emitida por algún centro poblado, deberá adjuntar la resolución municipal donde indique que se otorga esa facultad, ¿no? Al centro poblado para emitir ese documento, la licencia de construcción. Finalmente tenemos los planos de ubicación arquitectura y el de drenaje pluvial. Este también debe de estar firmado de igual manera en todos los planos por el profesional responsable que aparece en la licencia de construcción y también debe de indicar los acabados. Acuérdense que de acuerdo a las especificaciones técnicas mínimas de la RM, la 236-2020, que es la última modificatoria de la 120-2020 vivienda, nos brinda ciertas características con las cuales debe de contar el módulo de vivienda, ¿no? Las mínimas que se deberían de considerar. Entonces, en los planos ustedes podrían indicar, ya sea en el dibujo o en todo caso pueden realizar un cuadro de acabados aparte para que tal vez no se vea tan recargado el dibujo. Y lo que sí se les indica, por favor, es que definan cuál va a ser el acabado que se va a dar. Por ejemplo, en la sección revoques y pintura, en fachada, debemos de indicar si va a ser tarrajeado con pintura o ladrillo calavista. En el cuadro de acabados debemos de indicar cómo va a ser nuestro módulo. Finalmente, cómo va a estar. No podemos indicar ambos, porque ya se supone que lo debemos de tener definido.
Y así, igualmente, se le recomienda que es mejor que lo indiquen en un cuadro, aparte para evitar que la imagen se vea un poco recargada, porque acuérdense que también tiene que ir acotado y todo ello para poder ver las dimensiones del módulo. Bueno, ahí estaríamos concluyendo con la parte de registro de proyectos, lo que corresponde a lo que debe de llevar el expediente de proyectos, la solicitud de registro de proyectos, y pasaríamos a algunas consultas que vamos a leer del chat para poder ir aclarando esas dudas. Buenas tardes. A ver, hay una consulta respecto al contrato de obra, si tiene que estar firmado por el profesional. No es necesario. El contrato y la solicitud de registro de proyecto tiene que estar, bueno, básicamente por la entidad técnica perdón, el contrato, la entidad técnica y el grupo familiar. En la solicitud de registro de proyecto sí tiene que ir el profesional, la entidad técnica y el grupo familiar. Pero en los contratos no es necesario la firma del profesional. Buenas tardes, les habla Berta Prieto del Departamento de Proyectos Sociales, también de la GEPIS. Vemos también consultas con respecto al autovalúo. El tema de las construcciones que pueda haber según lo que esté declarado en su autovalúo. Para eso les recordamos que tienen que revisar el artículo 4 del reglamento operativo, donde están las condiciones del predio elegible y donde señala que el tema de lo que puede o no puede haber en el predio, ¿no? En este caso dice que no existe una vivienda con estructura permanente o con características similares o superiores a la BIS, salvo que exista una construcción techada máximo de 16 metros cuadrados en el marco de lo establecido en el artículo 8 de la norma técnica del Reglamento Nacional de Edificaciones. Entonces les recordamos que tienen que estar dentro de lo que dice el reglamento operativo. Otra de las consultas que están haciendo es con respecto a la carta de seriedad de oferta y su vigencia. Les recordamos que para que ustedes puedan solicitar una fecha de atención, mínimo esa carta tiene que tener 60 días. Entonces, si su carta se vence en agosto, no les va a figurar al momento de solicitar la fecha de atención y no la van a poder utilizar una carta fianza de seriedad de oferta con un plazo mayor. Por ejemplo, si desean sacar cita en el 1 de agosto. El 1 de agosto desean sacar cita, su carta de seriedad de oferta mínimo debería estar venciendo a fines de septiembre. Otra de las consultas, con respecto a los planos, si lo debe firmar un solo profesional,
si tiene que estar registrado este profesional, no necesariamente tiene que ser el profesional registrado de la entidad técnica. El profesional que firme en los planos es el mismo profesional que figure en la licencia de edificación. Con respecto a su zona segura para el registro de proyectos, efectivamente va a mantener su horario, que es de 8:30 a 6, para lo que es zona segura. Asimismo, se les recuerda que para poder registrar un proyecto, el grupo familiar ya debe contar con la condición de elegible, no se puede inscribir antes. También hay algunas consultas sobre el profesional que firma los planos. Tienen que considerar que debe de ser el mismo profesional que aparece como responsable de obra en la licencia de construcción quien firme todos los planos. Este profesional no necesariamente puede ser el que se encuentre inscrito en su equipo técnico de la entidad técnica, ¿no? Lo que sí deben de validar es que se encuentre habilitado. También recordar que la vigencia máxima que debería de tener el autovalúo la antigüedad no debería de exceder los 2 años. Ya, eso sí, porque hay preguntas que están reiterando ello. Bueno, ya se han logrado despejar las dudas referente al registro de proyectos, la que hemos ido visualizando en preguntas y respuestas. Así que continuamos con la gerencia de operaciones para que nos indique sobre las seriedades de oferta. Buenas tardes, la saluda Enid Vigo, jefe del Departamento de Administración de Subsidios, encargada para proceder con la capacitación. La seriedad de oferta es una carta fianza que asegura el cumplimiento de las acciones de la entidad técnica para el otorgamiento del código de proyecto, la asignación y el desembolso del ahorro y bono, y es ejecutada ante el incumplimiento de lo antes señalado, ¿no? Dicho incumplimiento se deba a que el grupo familiar elegible no cumpla con hacer el depósito del ahorro en la cuenta recaudadora del Fondo Mi Vivienda o por cualquier otra causa imputable al grupo familiar elegible. Acá vamos a detallar unas consideraciones que son importantes, que ya también se han estado mencionando a lo largo de la charla. El plazo de vigencia de la carta fianza de seriedad de oferta es no menor a 120 días calendario desde la fecha de cargo por mesa de partes.
debe ser ingresada a la zona segura antes de que sea ingresada por mesa de partes de manera física. Es importante que lo ingresen por la zona segura. Se debe revisar principalmente el nombre del Fondo Mi Vivienda y el nombre de la entidad técnica. Esos son los errores más frecuentes cuando emiten una carta fianza de sería de oferta. Incluso las cartas fianzas de fiel cumplimiento. Eso amerita una observación y una devolución de la carta fianza. La carta fianza, para que sea aprobada, esto se realiza máximo en 3 días hábiles de ser recepcionada por mesa de partes, siempre y cuando esté conforme. La renovación de la carta fianza de sería de oferta también tiene que ingresar por la zona segura antes de la fecha de vencimiento y como una renovación. Tienen ustedes ahí una opción de renovación. Por favor, verificar que sea antes de la fecha del vencimiento, de lo contrario no van a poder ser ingresadas. Esto es para que sea relacionada con la carta fianza anterior y pueda ser aprobada. Para la devolución de las cartas fianza de sería de oferta, una vez que se cumpla con lo indicado, es decir, hasta el desembolso de los bonos y los ahorros, deben solicitarla al correo seriedad-oferta csp@mivivienda.com.p detallando el nombre de la entidad técnica y el número de la carta fianza. Es importante que nos den esos datos. Asimismo, indicar la persona que va a venir a recogerlo con su DNI. Para la devolución de la carta fianza de sería de oferta se hace la verificación de algún pago por penalidad, si es que no han cumplido con el desembolso de algún grupo familiar o por gastos notariales, de ser el caso. Se revisa y se procede a la liberación de la carta fianza de sería de oferta en un plazo máximo de 5 días. Asignación y desembolso. El proceso de solicitud de asignación y desembolso para la modalidad de construcción en sitio propio tiene, tenemos 2 opciones para que puedan hacer este proceso. Pero para ambos casos, el grupo familiar elegible debe depositar el ahorro en la cuenta recaudadora del Fondo Mi Vivienda a partir del día siguiente de otorgado el código de proyecto y presentar todos los documentos establecidos en la normativa. Aquí hay un detalle importante que se les quiere mencionar respecto al depósito del ahorro. Si el código de proyecto está observado, el grupo familiar sí puede hacer el depósito en la cuenta recaudadora. Entonces no esperen los últimos días para hacer el depósito, porque el sistema del banco está habilitado para que puedan hacer el depósito. Y luego pueden hacer todos los trámites para levantar las observaciones de código de proyecto, pero también está el depósito de ahorro, que es uno de los requisitos para la asignación y el desembolso. De acuerdo a la normativa, se tienen 2 opciones para solicitar la asignación y desembolso. Cuando se construya con recursos del bono y del ahorro, y cuando se construya con recursos propios. Cuando se construye con recursos del bono y del ahorro, el plazo para presentar la solicitud de asignación y desembolso es de 45 días calendario, contados a partir del día hábil siguiente de otorgado el código de proyecto, y tienen una opción de ampliación de plazo por 12 días calendario más. El ingreso de esta solicitud de asignación y desembolso con recursos del bono y del ahorro es a través de la zona segura y también a través de mesa de partes presencial. A través de la zona segura, el ingreso digital, y por mesa de partes presencial debe ser ingresada la garantía original. Ambos procesos. Cuando se construye con recursos propios, el plazo para presentar la solicitud de asignación es de 45 días calendario contados a partir del día hábil siguiente de otorgado el código de proyecto. El ingreso de estas solicitudes, cuando decidan construir con recursos propios, es por mesa de partes presencial, no por la zona segura. Por favor, eso también tienen que tenerlo presente. Una vez que se realiza la asignación de los bonos a las familias, el desembolso se realizará cuando se culminen las viviendas con la presentación de los documentos de liberación de la garantía.
Es a partir de ahí que se hace el proceso de desembolso. Siguiente, por favor. Algunas consideraciones: el plazo máximo para la subsanación de las observaciones que les sean comunicadas de asignación y o desembolso es de 10 días calendarios, contados a partir de la notificación efectuada por el Fondo Mi Vivienda. Otro punto importante que ya les vuelvo a repetir es que es indispensable que las solicitudes sean cargadas a través de la zona segura y también a través de mesa de partes. Tienen que ser cargadas de todas maneras por la zona segura, a excepción de los que están trabajando con recursos propios. También tenemos otros casos, por ejemplo, que ingresan solicitudes de asignación y desembolso de solo una parte de los grupos familiares afianzados con una garantía. Ingresan a través de la zona segura, los registran, los consolidan y posteriormente ese primer grupo sigue su proceso de asignación y desembolso y luego ingresan la solicitud de asignación y desembolso de la otra parte de grupos familiares afianzados con una misma carta fianza. En estos casos, se les pide que ingresen por mesa de partes nuevamente una nueva solicitud de asignación de desembolso por el segundo grupo con la copia de la garantía. Esto con la finalidad de que se pueda hacer una búsqueda, un registro de lo que han ingresado en la zona segura, porque de lo contrario no se puede hacer la revisión si lo hacen solamente por la zona segura. La atención de las solicitudes se realiza de manera posterior a la verificación de la garantía original. Aquí vamos a tener unas consideraciones para el llenado del formulario de asignación por parte de la señora Ana Díaz, a quien le voy a ceder la palabra. Estimados, buenas. Bueno, les vamos a dar un pequeño explicación para poder tener el llenado de forma correcta del formulario de asignación. El formulario lo pueden descargar de la página web. En este caso, por ejemplo, pueden ver que tienen el formulario al lado derecho con todo lo resaltado con amarillo. Esos son los campos que deberían llenar. Preferible en el lado superior derecho, que es el número de formulario. En estos casos, preferible que, bueno, lo puedan dejar mejor libre para evitar, porque algunos también han cometido algunos llenados de forma no correcta para la convocatoria actual, ¿no? En la vigente. Por favor, llenar los campos de los datos del grupo familiar, la dirección. Lo principal es el código del ET, el código de la convocatoria para esta convocatoria, el código del proyecto del grupo familiar, el valor del bono y el monto del ahorro. Por favor, cuando ustedes descarguen su formulario, debe de estar de forma correcta la impresión para poder llenar los campos correctos. No olvidar tampoco el sello y firma de la entidad técnica y la firma de los grupos familiares. En el caso que sean iletrados, por favor, colocar la huella digital del titular. En el caso que sea soltero, si son convivientes, no se olviden que tiene que ser de ambos. Y en el caso que sea casado, también, ¿no? Sobre todo de uno. En este caso no habría problema. Siguiente, por favor. Unas consideraciones para la emisión de cartas fianzas. En la página web del Fondo Mi Vivienda, con fecha 11 de mayo, se han publicado los nuevos modelos de las cartas fianzas. Esto en vista de que ya no es aplicable la tasa LIBOR, sino una nueva tasa. A la fecha estamos recibiendo algunas cartas fianzas de seriedad de oferta con esta tasa LIBOR y estas van a ser observadas, van a ser devueltas. Entonces, se les recomienda que por favor revisen la página web, vean los modelos y ya la mayoría está presentando este nuevo modelo, pero hay algunos que todavía no lo hacen. Entonces, solo se recibirán cartas fianzas de acuerdo a los modelos publicados. Por favor, tengan en cuenta, ingresen a la página web, verifiquen los modelos y tienen que emitirlos correctamente, ¿no? La siguiente, por favor. Acá se va a detallar un poco el tema del ingreso de la solicitud de asignación y desembolso a través de la zona segura. Estimados, pueden ver la solicitud de asignación y desembolso
Los grupos familiares ya están registrados en su zona segura. Entonces, en estos casos, solamente les indicaría poder seleccionar los que están en su garantía. Los pueden encontrar, de hecho, pueden verificar que, bueno, aparecen los datos porque ya están cargados de cada grupo familiar. Y al momento de seleccionar cada uno, les va a aparecer donde todos los documentos que deben de adjuntar. Primero tienen que adjuntar la solicitud de asignación y desembolso, la carta con los datos de la entidad, el formulario de asignación, la copia del voucher y la garantía. Se ha presentado en algunos casos, en la convocatoria anterior, por el depósito del ahorro, que algunos grupos familiares, algunos casos ya tienen depósitos anteriores y han perdido el voucher. Entonces, en estos casos, pueden adjuntar una constancia simple que contenga los datos del grupo familiar, el DNI, la fecha aproximada, que recuerden el día que lo hayan depositado y el monto, con la firma. Todo esto es simple, lo pueden adjuntar. ¿Por qué? Porque en el caso de nosotros, la cuenta recaudadora automáticamente al momento de ingresarlos nos genera el monto que está cargado. Entonces ya sería una referencia para poder continuar con el proceso. Siguiente, por favor. Pueden ver que en el caso de que empiecen a cargar cada uno, les va a aparecer una barra verde en donde significa que están cargados de forma correcta. Pueden verificarlo a través de la pestaña en donde sale como un ojito para que puedan ver si están cargados de forma correcta. Si tuvieran algún inconveniente, les va a salir un colorcito, una barra roja, en donde significa que está cargado de forma incorrecta o quizás no es el que le corresponde. Siguiente, por favor. Uno completo, como pueden ver en el paso número 5, significa que ya están todas las barras verdes y solamente es poder consolidarlo. En este caso, le va a aparecer una alerta para que puedan dar un check para aceptar las condiciones. En este caso le dan le ponen un visto, lo continúan y le va a poder salir ya el consolidado. Para poder consolidarlo, bueno, en caso que tenga alguna observación, le va a salir la observación de cuál es lo que le corresponde. Caso contrario, van a continuar. Siguiente, por favor. Bueno, ahí pueden verificar que ahora sí les aparece los cargados de forma correcta, el listado de los grupos familiares que han seleccionado y van a poderle dar el guardar. Siguiente, por favor. Les va a pedir de todas maneras el consolidado de asignación y desembolso para poder llenar los datos de la garantía. Los llenan, en este caso, bueno, del bono, le dan guardar con todos los campos que tienen que llenar y el sistema les va a mandar, les va a dar ya un consolidado general. Siguiente, por favor. Ahí pueden verificar la generación del consolidado y con el guardar ya estaría finalizado y completado el proceso. En caso que tengan alguna consulta, por favor, nos pueden escribir al correo de asignación y desembolso csp@mivivienda.com.pe. Se les hace recordar que también todos los formatos los pueden descargar de la página web. Bueno, aquí como siguiente punto, las consideraciones para la liberación de garantías. De acuerdo a la normativa, los documentos de sustento necesarios para la solicitud de liberación de garantías son los siguientes, ¿no? La solicitud de liberación de garantía, la presentación de la conformidad de obra y declaratoria de edificación emitida por la municipalidad correspondiente, el acta de conformidad suscrita por el jefe de familia o los integrantes de la jefatura familiar, el informe de verificación de vivienda terminada con fotografías externas e internas a la vista emitida por la entidad financiera emisora de la garantía o por un ingeniero civil o arquitecto colegiado y habilitado. Este modelo del informe de verificación también está colgado en la página web, lo pueden buscar y tomar ese modelo como referencia. En ambos casos,
los informes tienen carácter de declaración jurada, su contenido es de estricta responsabilidad de la entidad o el profesional que lo emita. El ingeniero civil o arquitecto colegiado y habilitado debe presentar en el mismo acto y como parte del informe una declaración jurada en la que señala no tener vínculo laboral o relación con la entidad técnica. De estar todo conforme, se procede con la liberación de la carta fianza en un plazo de 10 días hábiles. Siguiente, por favor. Respecto a los plazos, todavía, de acuerdo a la última modificatoria, el plazo máximo de ejecución de las viviendas es de 180 días calendarios contabilizados a partir de la fecha del desembolso. Y el plazo máximo de los procesos posteriores a la ejecución de la vivienda para la presentación de forma correcta de los documentos requeridos para la liberación de la garantía no debe exceder los 90 días calendarios. Estos plazos se verifican en función a la fecha del acta de conformidad de vivienda terminada que presentan. Cualquier exceso en los plazos establecidos es un incumplimiento por parte de la entidad técnica y es sujeto a las respectivas sanciones. Asimismo, las garantías deben estar en relación a estos plazos, las garantías presentadas para el desembolso, y no deben excederse estos plazos, o sea, las garantías no deben exceder estos plazos, ¿no? Cualquier incumplimiento no solamente genera la suspensión o cancelación de la entidad técnica o la amonestación, sino también se procederá a la ejecución y honramiento de la respectiva garantía, ya sea por vencimiento o por incumplimiento de los plazos de ejecución, o de los plazos máximos para la presentación de forma correcta de las garantías. Siguiente, por favor. Bueno, se va a atender algunas consultas que tengan relacionados a estos procesos de asignación y desembolso y liberación. Entonces, vamos a leer algunas preguntas y hacer las respuestas correspondientes. A ver, hay una consulta respecto a las penalidades cuando no se cumple con presentar la asignación y el desembolso, ¿no? La carta fianza de seriedad de oferta tiene los montos que corresponden a la respectiva penalidad, ¿no? Que es el 1.5% del valor de la vivienda, ¿no? Entonces, si es que la familia, si no logran presentar la solicitud, no se logra el desembolso de esa familia, entonces se hace el respectivo cobro de lo que indica la carta fianza de seriedad de oferta, que es el 1.5% del valor de la vivienda.
A ver, aquí tenemos una consulta que se refiere a un beneficiario fallecido y están, entiendo ya después del desembolso, están en proceso de ejecución. Los documentos son los mismos para el tema de liberación. Sin embargo, acá cuando ya fallece el titular, lo que corresponde es una sucesión intestada para que los herederos legales firmen los documentos que tengan que presentar, sobre todo el acta, ¿no? Acá tenemos otra pregunta que indica con respecto a la carta de fiel cumplimiento con recursos propios, eh, no pueden generar el consolidado a través de la zona segura. Ya se les indicó que eso no lo pueden hacer por ahí, tienen que hacerlo de manera presencial. Presenten todos los documentos a través de meta de partes presencial. No lo consolidan por la zona segura cuando se trata de solicitudes con recursos propios. Ahora otra pregunta, en caso de conformidad, ¿cuál es la opción para presentar sin FUE? ¿Qué debe decir en la conformidad? Bueno, algunas municipalidades emiten las conformidades de obra indicando que se trata de una conformidad y declaratoria de edificación, ¿no? Si se da ese caso, entonces ya no es necesario presentar el FUE. A ver, hay una consulta, dice, si en caso los municipios no entregan a tiempo las conformidades, a ver, un momentito, casi. No entregan a tiempo las conformidades y no se vence la carta fianza. La vigencia para el plazo de presentación de la documentación, que es máximo 90 días, se tiene que renovar la carta fianza. Bueno, un poco, no se entiende mucho la pregunta, pero las cartas fianzas deben estar vigentes mientras dure todo el plazo de la vivienda y de presentación de la documentación para la liberación. Las cartas fianzas no pueden vencer, porque si vencen en este periodo, no solo de la ejecución, sino también en el plazo posterior que tienen para presentar, y no presentan la renovación oportuna, esta fianza va a ser ejecutada y honrada. Entonces, tengan como consideración que su fianza debe mantenerse vigente durante todo el plazo de los 180 días más los 90 días para presentar los documentos para la liberación.
Hay una consulta que indica los 90 días que dan para presentar la documentación para liberación. ¿Es automático o se solicita? En realidad es automático, está establecido en la normativa. Sin embargo, cuando presentan la solicitud de liberación y se tienen los documentos, el Fondo Mi Vivienda hace el cálculo verifica si se están cumpliendo dichos plazos. No tienen que solicitar esa ampliación, es automático. Pero esto es revisado y se ve si se ha cumplido o no. Cuando ya se tienen los documentos de liberación ingresados al Fondo de Vivienda, se está revisando. ¿No? Hay una pregunta que dice, ¿puedo liberar solo con el cargo de presentación de conformidad de obra emitido por la municipalidad? No. El documento que tienen que presentar es la conformidad de obra, tal como lo indica el reglamento operativo. Bueno, ya han respondido algunas preguntas, ya no tenemos más preguntas que puedan ser atendidas sobre este tema. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Janet. Gracias a todos los asistentes. Gracias por su tiempo y espero que esta charla y este momento haya sido de su interés. Les dejamos los teléfonos de contacto, anexos, correos electrónicos para que puedan comunicarse. Está dividido por procesos y por gerencias para que ustedes puedan orientar. Saludos, gracias. Hasta luego.